Sonia, adelante. Vamos ahora. Multas y apresamientos por violación a las medidas sanitarias. ¿Conoce usted sus derechos? ¿Cómo reclamar con ardor, con vehemencia si lo detienen? ¿Cómo hablar con el juez? ¿Cómo enfrentar a la policía? Digo, conversar, no enfrentar, conversar y defenderse de la Policía Nacional. ¿Hay razón? ¿No hay razón? La Ley General de Salud da la Eh, razón o no da la razón. Adelante, Sonia, y bienvenido a Amadeo Peralta al Mediodía Radio. Buenas tardes, gracias por tenernos aquí nuevamente. Buenas tardes a todos en cabina y a los que nos están escuchando en la radio. Pues hoy sí, como bien ha anunciado, tenemos un tema muy interesante y de mucha vigencia en estos momentos, que son las multas y apresamientos por violación a las medidas sanitarias. Si bien es cierto que el toque de queda ha flexibilizado el tema de los horarios, no menos cierto es que aún continuamos estando en toque de queda en los horarios. Y para hablar de este tema, como ha sido anunciado, pues tenemos un experto real, que es el licenciado César Amadeu Peralta. El doctor Peralta es licenciado en Derecho de la Universidad Pedro Enrique Sureña, tiene varias maestrías cursadas en estudios judiciales, aduana, jurisdicción inmobiliaria, es un muy destacado en el tema de, los, de ser un especialista en falsificaciones, asesor de derecho penal, estafas, abuso de confianza, etcétera. Pero para no tomar el tiempo con un currículo tan extenso y tan amplio como el doctor Peralta, que realmente nos orgullece tenerlo mucho aquí presente, pues queremos aprovechar el tiempo y hablar con él con relación a esta situación que nos afecta a todos como dominicanos. Así que bienvenido, licenciado Peralta, al Mediodía con Mariotti. ¿Cómo se encuentra? Un placer para mí estar junto a todos esos distinguidos jóvenes de la República. Y quien les habla se dedica al ejercicio del derecho penal. ¿Cuál sería su pregunta para yo arrancar por ahí? Bueno, vamos a iniciar precisamente, licenciado Peralta. Este tema de las multas, de los apresamientos y de las situaciones que vemos a diario, vemos videos que todo el tiempo suben a las redes, vemos cómo existe la diferencia entre los ciudadanos, la policía, las autoridades. ¿Qué tan legal son las actuaciones del órgano policial, del órgano del orden de la República Dominicana frente al ciudadano común que nosotros vemos cada día? Ok, miren, inmediatamente, y es historia, inmediatamente el presidente Danilo Medina emitió el primer decreto sobre los estados de excepción. Y yo que conozco la mente de los policías, de los guardias, de una vez yo dije en un video y escribí un artículo, el que ese decreto presidencial que emitió en ese momento Danilo Medina no contenía ninguna obligación en lo referente a los apresamientos, allanamientos ilegales y a violación de derechos fundamentales que se han estado sucediendo. Lo dije de manera inmediata y la realidad me dio la razón. ¿Por qué yo lo digo? Los estados de excepción, que es una figura poco conocida en República Dominicana, le pueden permitir al presidente de la República una serie de restricción de derechos fundamentales, pero fíjense la palabra, le puede permitir, pero él tiene que solicitárselo al Congreso y tienen que aprobarlo. Entonces, el presidente le puede permitir, por ejemplo, la suspensión de garantías constitucionales, como el hecho de realizar allanamientos sin ningún tipo de orden judicial. Le pueden permitir inclusive el no presentar a un detenido en el tiempo reglamentario de 48 horas. El estado de excepción y de conmoción y de defensa nacional también le puede permitir el que un ciudadano lo tranquen y boten la llave. Le puede permitir
el violar la correspondencia, el intervenir llamadas telefónicas sin ninguna orden. O sea, son muchos derechos. Puede inclusive violentar hasta el derecho de propiedad. Ahora, ¿qué sucede? Que por eso es que hago hincapié. Esas situaciones se las puede permitir los estados de excepción, pero el presidente de la República, y ha sido reiterado también por el presidente Luis Abinader, solamente le pidieron al Congreso Nacional, solamente violación al derecho fundamental al libre tránsito en determinada hora. Y esa, perdón, y esa restricción al libre tránsito a toda hora, ¿es permitido, le permite realmente multar o detener a los ciudadanos? En principio no. Inmediatamente el presidente, el primer presidente que le mencioné, emitió esa disposición, tenía que solicitarle al Congreso Nacional la sanción por violación a lo que nosotros conocemos como el toque de queda. Inmediatamente no se hizo, sino que solamente se emitió vamos a decir, la ley que crea el estado de excepción, y luego se emite un decreto. Nosotros entramos en un limbo jurídico que ahí era que venía el peligro de la interpretación de un cabo de la policía en Pedernales, en Samaná, en cualquier situación, jurisdicción apartada, interpretando la ley a su antojo sin saber. Entonces, ¿qué le sigo diciendo con eso? Inmediatamente el presidente debe solicitarle, cuando solicita la renovación de un estado de excepción, debe pedir el que mediante una ley los ciudadanos sean castigados con una multa pecuniaria X o con una sanción privativa de libertad X, porque al día de hoy no existe ninguna disposición, y por eso todo lo que se ha estado realizando en nombre del COVID-19 lo estamos haciendo bajo un estado de ilegalidad completo. Y la legalidad es el primer... Tiene mala señal. Escúcheme que... Sí, pero una pregunta. Entonces, ante esta Armando, te llamo situación... luego, que me está sacando de un programa. Esto es en vivo, adelante. Recuérdate, Sonia, que a la 1 sí o sí entra el boletín para que te vayas cuadrando, y cualquier cosa continuamos con Amadeo después de la 1. ¿Entendiste? Estamos de acuerdo, entendido. Volvió al licenciado Peralta, importante. Sí, él está ahí otra vez. Antes esta situación de legalidad que usted denuncia y que establecimos que ya no existe ningún cuerpo legislativo ni tampoco aprobación del Congreso para el mismo, ¿qué puede hacer un ciudadano común y corriente ante las situaciones de hecho que se están generando en este momento con relación a la aplicación extendida de este decreto? Bueno, porque si bien es cierto que como establece el licenciado Peralta. Sonia, él está muteado. Vamos entonces, Amadeo, Sonia, vamos al cambio de la 1 con el boletín informativo de RCC Media. Al retornar, seguimos con el doctor Amadeo Peralta y Sonia Uribe de Legality. El tema: multas, arrestos, legalidad o ilegalidad. Adelante, Sonia. Gracias. Continuando con la pregunta, licenciado Peralta, usted nos hacía referencia a la ilegalidad en que están operando los órganos de seguridad del Estado, vamos a llamarle así, por una extensión irregular de lo que es el decreto. Entonces, el ciudadano común y corriente que está transitando, ¿cómo puede hacer valer sus derechos? ¿Qué tiene que hacer para realmente enfrentar esta situación que estamos viviendo día a día? ¿Qué usted recomienda? Mira, la primera recomendación que le voy a dar está fuera del derecho y es quédese en su casa, porque cuando usted le aplica derecho a una persona que no sabe de qué le están hablando, usted está en una situación difícil.
¿Y por qué se lo digo? Esa era parte de mi preocupación. Usted le dice a un policía, por ejemplo, en la terrena de Samaná, tú no me puedes incautar mi vehículo ni me puedes llevar preso porque no hay ninguna ley que disponga eso. Pero ahí lo que va a suceder es lo otro que te hacen, que te han entrado a palo, le han entrado a galleta a la ciudadanía. Las personas lo que tienen que hacer es, y ojalá que comiencen a hacerlo un día, es comenzar a someter a la justicia y a querellarse contra toda persona que le violente sus derechos fundamentales. Y cuando un juez tiene el caso en la mano, cuando el Ministerio Público lo tiene en la mano, hay muchas cosas que se van a ir enderezando. Entonces, aparte de que por el decreto presidencial no te pueden apresar, yo también me voy a contradecir yo mismo de la siguiente manera. Pero la policía tampoco lo hace. La policía tiene algunas figuras jurídicas a las cuales puede accesar, pero no lo hace, nunca lo han hecho. Por ejemplo, a un ciudadano le pudieran justificar una prisión por desacato de un decreto, por resistencia, por desobediencia, por rebelión, pero eso buscándole alternativas que no lo tiene la ley. De ahí que cuando un ciudadano se encuentre, por ejemplo, en la calle y lamentablemente viole ese decreto presidencial por el tema de la pandemia, lo único que le corresponde es una multa, que eso es lo que prevé la ley de salud, una multa. Nunca ser reducido a prisión. Pero de hecho también el hecho de que muchas fiscalías, por ejemplo, te daban un papelito y te cobraban 5,000 pesos de multa, pero un papelito que no era una factura, que no ingresaba al sistema, todo eso es violatorio a la ley, por eso al final de cuentas la procuradora tuvo que reconocerlo. Mi pregunta siempre viene, ¿qué han hecho los ciudadanos? No han hecho nada. Nosotros andamos mal en muchas situaciones de derecho porque el propio ciudadano no se queja, no se querella, no demanda. Y tanto la Constitución como el Código Procesal Penal le permiten hasta el Código Civil demandar por la vulneración de un derecho fundamental y usted va a obtener hasta daños y perjuicios. De ahí que como el presidente de la República no le ha solicitado al Congreso el que a usted lo reduzcan a prisión por haber violado el toque de queda, entonces su prisión es ilegal. Pero ¿quién va a pagar ese daño? Tiene que pagarlo el policía o la patrulla que se lo llevó preso a usted o hasta la propia institución. Si el decreto presidencial y la ley que aprobó el Congreso no autoriza a que a un ciudadano le entren a galleta, entonces el que le entró a galleta y lo montó a la mala y le dio 2 palos al ciudadano, esa persona tiene que pagar por golpes y heridas voluntarios que posiblemente causen una lesión, como se ha visto personas que le han puesto la cara de ese tamaño, o sea, muchas situaciones. Es el ciudadano el principal culpable de que aquí no haya un cumplimiento efectivo de la ley. Sigo con ustedes. Excelente, muchas gracias, de verdad, licenciado Peralta. Yo creo que ha quedado muy claro el tema de la legalidad de lo que estamos viviendo en este momento. Si en cabina no tienen ninguna otra pregunta, entonces yo procedería a darle las gracias a mi estimado amigo y compañero Amadeo Peralta. Y nada, recomendarle como siempre nuestro buffet profesional, que estamos a sus órdenes, el Legality. En las redes sociales estamos como legalityrd.com, en el Instagram de gventura, @legality.com.do, y estamos aquí a su disposición. Salvo que tengan otra pregunta, quiero agradecerle al licenciado Peralta su presentación y ya que ha quedado muy esclarecido este tema. Sonia, Amadeo como siempre brillante, genial Amadeo Peralta, dio el mejor consejo. En lo que el hacha va y viene, con toda esta incertidumbre y desconocimiento de la autoridad, ¿verdad? Frente a lo que es la parte jurídica y de derechos, lo mejor es que usted se quede en su casa tranquilito. Después, cuando llega la hora y arranca el
toque de queda. Legality, Sonia Uribe, Grace Ventura. Gracias. Un abrazo.